A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una lección más del estudio del libro de Hebreos. Ya vamos muy avanzados. En este día vamos a conversar, no a leer a detalle, porque eso sí te lo encargo que lo hagas tú allí en la intimidad de tu estudio personal, de tus devocionales, ¿verdad? Pero nos vamos a estar hablando mucho sobre, o más bien no mucho, vamos a estar dirigiéndonos mucho a lo que Dios habla, a lo que el escritor a los Hebreos menciona en este libro, en los capítulos 10, 11 y 12. Y es un tema que creo que es la base de nuestra vida en Dios, porque es el mejor camino. ¿Se recuerdan que yo les dije que el libro de Hebreo hablaba de los mejores, verdad? Y vamos a hacer un recuentito así rapidito y vimos que en este libro nosotros encontramos el mejor mensaje, que Jesús es el Hijo de Dios. Encontramos que es el mejor sacerdote. Jesús es ese sumo sacerdote que que presenta ese, y que él mismo es ese sacrificio, ¿sí? Ese es un sacrificio, es el mismo sacrificio que lava todos los pecados y que se presentó ese sacrificio una sola vez y para siempre. Y el efecto de ese sacrificio es eterno. La limpieza, el beneficio que logró Jesús a través de ir a la cruz y derramar absolutamente toda su sangre por ti, por mí, para el perdón de nuestros pecados, de toda transgresión, de toda iniquidad, de lavar ahí todos nuestros errores conscientes o inconscientes, pecados dolosos o pecados hasta incluso a veces hasta de omisión, como se dice, ¿verdad? Pero todos fueron llevados ahí en la cruz. Y Jesús también es el mejor pacto, ¿verdad? Y es un nuevo pacto en Jesús con magníficas y mejores promesas para cada uno de nosotros. Entonces hemos visto ya en este libro cómo Jesús cumple esas características de él mismo ser el mejor, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar algo que es el mejor camino. Y el mejor camino para ti, para mí, es la fe, ¿verdad? Yo creo, por esto te decía que es el fundamento de nuestra vida en Dios. Es muy difícil que si una persona no confía en alguien, ¿verdad? O en algo, pues permanezca ahí, ¿verdad? Y nuestra confianza, nuestra esperanza están puestas en ese camino que es Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es el camino, la verdad y es la vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar siempre presentes en una relación con Dios? Pues a través de la fe en Jesús, ¿sí? La palabra dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Entonces, para el escritor de Hebreos era muy importante recordárselos. Era muy importante recordarles el camino de la fe a los hebreos, ¿verdad? Y volvemos ahorita a mencionar que este era el pueblo, ¿verdad? Hebreo, que tal vez estaba en la diáspora, que tal vez sí vivía en una región específica del Imperio Romano, ¿verdad? Y que habían aceptado a Jesús en su corazón. Ya Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido, y los apóstoles y los discípulos habían estado haciendo un trabajo de hablar las buenas nuevas a todo el territorio conocido para ellos, ¿verdad? Se habían desplazado a Constantinopla, lo que ahorita actualmente es Turquía, ¿sí? Habían andado por todo lo que era el Imperio Romano,
que sí les comento que no solamente el Imperio Romano era lo que ahorita nosotros conocemos como Italia, sino que era un imperio, entonces había muchas regiones, ¿verdad? Que habían sido nominadas por este imperio, entonces los discípulos, los apóstoles, entre ellos, pues los que ya hemos mencionado, ¿verdad? Como Pablo, Silas, Bernabé, Mateo, Juan, o sea, todos, cada uno de los apóstoles, ¿verdad? Habían estado hablando a los pueblos, a las ciudades, a estas regiones de las buenas nuevas. ¿Cuál era esa buena nueva? Pues el mensaje, el mejor mensaje, que Jesucristo, el Mesías esperado, había venido a la tierra, ¿sí? Se había hecho carne, se había hecho hombre y se había entregado en la cruz, ¿verdad? Por nuestras vidas, por la vida de ellos, pero también por las nuestras, ¿sí? Entonces esos hebreos habían estado expuestos al mejor mensaje. Y ellos ya lo habían abrazado en su corazón. Y esto no se puede hacer sin fe, ¿verdad? Sin fe nadie puede aceptar a Jesús en el corazón. Cuando Dios nos creó con sus propias manos, a ti y a mí, Él puso dentro de nuestro ser una medida de fe, ¿sí? Porque esa medida de fe estaba preparada para cuando vinieran esas buenas nuevas, en este caso al corazón de los hebreos, y a ti y a mí en este tiempo, ¿verdad? Esa fe nos ayudará a abrazar la buena nueva, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Redentor, que Jesús es nuestro libertador, que Él hace cuenta que Él dio todo, todo, el Padre lo dio por nosotros a través de Jesús, ¿verdad? Y ese sacrificio eterno que es efectivo hasta el día de hoy, ¿sí? No se puede abrazar, no se puede creer sin fe. No se puede, ese es el camino. El camino para abrazar las buenas nuevas, para abrazar el mejor mensaje, para creer en el mejor sacerdote, para creer en el nuevo pacto, para creer en el sacrificio, en el mejor sacrificio es la fe. ¿Sí? Después de este estudio de Hebreos, yo le voy a dedicar un tiempo a los héroes de la fe, ¿verdad? No lo vamos a ver dentro del estudio de Hebreos, sino que aparte después vamos a tener, así como hicimos el estudio o ¿qué se podrá decir? Como curso o así, de cada uno de los apóstoles, donde vimos a cada uno de ellos, de dónde eran, ¿verdad? De su antecedente familiar y así. Vamos a ver esos héroes de la fe que aparecen precisamente en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Entonces, ¿por qué es tan importante la fe? Porque sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Sí? A veces nosotros podemos tener esa misma tentación que tuvieron el pueblo hebreo, en este caso a quien está dirigida esta carta, de volver a esos antiguos sacrificios, a esos rituales pasados, ¿verdad? A, a creer en nosotros mismos. Porque miren, a veces es tan fácil como poder juzgar a personas que practican ciertos rituales o ciertas disciplinas, ¿verdad? Pero cuando nosotros confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Tenemos más fe en nuestros criterios. Tenemos más fe en nuestras capacidades. Y esas capacidades en realidad no son propias, fueron dadas por Dios a nuestras vidas, son regalos que Él nos ha dado.
Pero a veces caemos en esta situación de confiar más en nuestra propia prudencia, dice esa la palabra, ¿verdad? No dicen de inteligencia, no, de que a veces, no, es que yo soy muy sabia, ¿verdad? O sea, yo siempre doy un consejo certero, ¿verdad? Yo siempre hago las cosas bien. Entonces, que a veces caemos en esa tentación de confiar mucho en nosotros mismos. Pero la fe nuestra debe de estar siempre firme en el Dios de nuestra salvación, ¿verdad? Firme en el Señor Jesucristo. Entonces, en esos capítulos 10, 11 y 12 de Hebreos, que el tema principal es la fe, nosotros podemos ver, por ejemplo, te voy a mencionar algunos puntos y te animo a que los anotes en tu libreta o en tu dispositivo, donde tú has estado haciendo tus anotaciones de este estudio. Y el punto número uno es que la fe nos da acceso a Dios y a sus promesas. Y esto lo puedes leer en Hebreos 10 del 19 al 39, ¿no? Nosotros necesitamos tener una plena confianza en Dios, pero plena, no a medias. Y sí me quiero tomar un tiempito aquí para leer un versículo que me llamó mucho la atención porque yo sí te pongo mucha, como me detengo en a veces en el análisis, si le quieres poner de alguna manera, de las palabras. Y creo que ya lo he comentado en otro momento con ustedes. Y fíjense cómo dice en Hebreos 10, a partir del 22. Y aquí hay algunas acciones que nosotros necesitamos practicar en relación a la fe. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y dice el 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿no? Entonces aquí el escritor a los hebreos, ahí le está diciendo, y te lo vuelvo a mencionar porque es algo que necesitamos, que se nos quede mucho en el corazón, la situación que estaban pasando estos nuevos cristianos, ¿no? Y que no crean que esta carta fue cuando recién ellos habían aceptado a Jesús, que ellos acababan de decir, sí, Jesús es el Mesías, sí creemos que Él vino y ya se cumplió la promesa del Mesías a nuestra vida. Ellos ya tenían un tiempo caminando en la fe, ¿sí? Estos hebreos ya tenían un tiempo. Pero aquí el escritor les dice que debemos que acercarnos con corazón sincero, porque a veces nosotros nos podemos llegar a acercar a Dios con un corazón no sincero, ¿sí? Nos podemos acercar a Dios sin una certidumbre de fe, si realmente decir, no, o sea, yo me mantengo en esto porque sé que Dios me habló, porque conozco sus promesas. ¿Sí? Estoy convencido que Dios va a cumplir su promesa en mí y en los míos. Dice, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Y dice el 23, mantengámonos firmes. Nos debemos de mantener. Les decía el escritor, no fluctúen. ¿Sí? No sean bipolares espirituales. Eso ya es una traducción de Malena.
¿verdad? No digan ahorita sí, mañana no, pues dependiendo de la temporada, dependiendo de la enfermedad, dependiendo de la circunstancia económica, dependiendo de la seguridad del lugar donde yo vivo. No, sin fluctuar. Decir, Señor, yo estoy con esa certeza de quién eres tú. No quién soy yo, no quién es mi esposo, mi hijo, mis jefes, no. Señor, ¿quién eres tú? ¿No? Y luego dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, ¿no? Entonces, aquí hay acciones que el escritor le dice a los hebreos que necesitan hacer y que Dios nos dice a nosotros también que necesitamos nosotros hacer, ¿no? Acercarnos con un corazón sincero a Dios. Y luego miren lo que dice en el capítulo 10 también, en el 38. Mas el justo vivirá por la fe. La fe produce vida. Cuando nosotros no creemos, cuando nosotros no confiamos en el Dios de nuestra salvación, ¿cómo vivimos? Frustrados, amargados, temerosos, ¿sí? En incertidumbre, con las emociones sueltas, ¿sí? De que, ay, no, pues, no, no, ¿qué va a pasar ahora? Ay, no. Eso no es tener fe. No tenemos una fe con un corazón sincero. Y si no hay un corazón sincero, entonces, ¿cómo es el corazón? ¿Hipócrita? Discúlpeme, pero es que no hay de otra, ¿sí? Si dice que nos debemos acercar a Él con un corazón sincero, es que yo a veces me puedo llegar a acercar a Dios con un corazón hipócrita, diciéndole, sí te creo, pero lástima que los que están en radio no me pueden ver, ¿verdad? Pero sí, miren, temblando, ¿no? Eso es una gelatina. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Quiénes? Los de la fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? La fe preserva. ¿Sí? Y ya dice en el 11 que este versículo no lo sabemos todo el mundo, ¿no? Bueno, por lo menos lo hemos escuchado, ¿no? Espero yo que sí no lo sepamos. Pero fíjense cómo empieza este capítulo que dice, anteriormente, perdón, en los dos anteriores dice, mas el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará a mi alma, al alma de Dios. Si nosotros retrocedemos, no agradamos a Dios. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sí, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y dice, es pues, o sea, como diciendo, en conclusión, señoras y señores, en conclusión, la fe es la certeza de lo que se espera, certeza de lo que estamos esperando, la convicción de lo que no vemos, porque por ella, ¿por quién? Por la fe.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe produce que tengamos un buen testimonio. A lo mejor hay gente que dice, ay, no, yo le voy a pedir a Sonia que ore por mí porque ella le cree a Dios. O sea, yo he visto que ella le pasan situaciones y ella confía en Dios. Y la veo con paz y la veo contenta a pesar de los problemas. ¿Sí? ¿Quién da ese testimonio por Sonia? La fe. La fe de ella da testimonio. Por la fe entendemos haber sido por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Pero nosotros, ¿cómo somos? Sensoriales, como eran los hebreos, como todos los seres humanos. Creemos en lo que vemos, en lo que gustamos, en lo que olemos, en lo que palpamos, ¿verdad? No sé si se me va otro, algún sentido sensorial, ¿verdad? Y lo que escuchar. Bueno, ojalá, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? El oído se acusa con la palabra. Por eso nosotros tenemos que estar en una constante exposición a la palabra, porque ella va a producir fe en nuestra vida. O sea, el camino es la fe, no hay de otra. Yo no puedo acercarme a Dios, dice la misma palabra, si yo no creo que Él existe y que aparte es galardonador de los que lo buscan. O sea, la fe es una cosa extraordinaria, pero a veces nosotros tenemos que brincar a otro punto de la fe, que es la que, que tuvieron los héroes de la fe que aparecen aquí en Hebreos 11. Y ese es otro punto, punto número 2, la obediencia. Porque yo puedo decir que yo confío en Dios, que creo en Él, pero no le obedezco. Y aquí voy a nada más poner un ejemplito de Abraham, ¿verdad? Que es uno de los que vienen mencionados en este listado de Hebreos 11 y, y 11. Abraham, Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Agarra todo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no le dijo, acompáñate de toda tu familia? Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te mostraré. Qué difícil, ¿verdad? Porque nosotros decimos, no, Señor, si tú no me muestras, si tú no me das la señal, si tú no me esto y lo otro, yo no me muevo, ¿no? Y Abraham, un caldeo, ¿verdad? Un hombre que en ese momento ni todavía no era pueblo de Dios, ¿verdad? Y le dice, a la tierra que no te vayas con nada, sal de tu tierra. El hombre tenía tierra, tenía país, pero aparte de tener país, tenía tierra, terreno. Al lugar que yo te mostraré. Y este hombre le creyó a Dios. Tuvo esa certeza, abrazó esa convicción, ¿sí? Y obedeció. No, fíjate que no, pues espérame tantito, a ver, ¿qué no me llevaré esto? Y de todas maneras, sí jaló con cierta gente, ¿no? Pero le creyó a Dios y él se lanzó.
Nosotros, dime dirección, o sea, o sea, número de calle. Y si él no lo quiere dar, él no lo va a dar, ¿no? Pero lo que trato yo de decirte, que este hombre la fe lo llevó a que Dios dijera que era el padre de la fe, el amigo de Dios, ¿no? Entonces, la fe siempre va a ir acompañada de obediencia. Y aquí quiero comentar con ustedes un testimonio que ya lo he platicado con algunos de ustedes. En el año, ya no recuerdo así como mucha certeza, pero déjenme sacar como cuentas, como en el 86 creo. Mi papá, no les puedo dar detalles porque mucho no lo sé, pero mi papá duró días perdido. Se había ido a una ciudad, nosotros somos de Culiacán, Sinaloa, y se había ido a otro estado, a una ciudad que se llamaba Guadalajara, a un evento. Y regresaron las personas con las que él fue, pero él no regresó con ellas. Y no sabíamos nada de él, nada, nada. Obviamente en ese momento pues ni celulares, ¿no? Todo era de teléfonos de casa y así. Y mi mamá junto con un hermano de mi papá se dieron la tarea de ir a esa ciudad a buscarlo en hospitales, cárceles, morgues, ¿verdad? Mi papá no aparecía. Y esto fue continuo, ¿no? Fueron más o menos como unos 15 días, pero si no un poquito más. Pero a nosotros se nos hizo eterno, eterno. Hasta que un día mi mamá orando, yo conozco muchas personas de fe, pero dos de ellas son mis padres y en este caso mi mamá. Entonces, mi mamá orando, Dios le dijo, ya no lo busques. El 6 de enero lo vas a ver. Yo pondría a mi mamá en esta lista, ¿verdad? Y porque esto fue en el mes de diciembre. Y mi mamá ya no buscó más. Dijo, no, Dios ya me dijo, el 6 de enero lo vas a ver. Y mi mamá paró la búsqueda. Y el 5 de enero habló una persona a mi casa y le dijo, necesito hablar con quien haya contestado, ¿verdad? Con la hermana Petrita. Mi mamá se llamaba Petra, pero le decían Petrita. Con la hermana Petrita. Mi mamá contestó y le dijo, hermana, es que aquí está el hermano Ramón y quiere que mañana usted y su hijo Marco vengan por él aquí a Mazatlán, a otra ciudad de mi estado. Y y así sucedió como Dios le dijo a mi mamá. Pero ella le creyó, ¿verdad? Le creyó. Entonces, así como el escritor del libro de Hebreos anima a estos cristianos a mantenerse firme en la fe, a tener la certeza, la confianza que si Dios ha dicho algo, que si Dios dice que Él es Dios verdadero, que si Jesús dice que Él fue el Mesías, ¿verdad? Que vino a cumplir la promesa de salvación, nos tenemos que mantener firmes en esa esperanza, en esa fe, en esa confianza, no en lo que vemos. Porque si nos basamos en lo que vemos, cada uno de nosotros va a entrar en un temor impresionante, ¿verdad? No en lo que oímos, porque a veces oímos muchas cosas, ¿verdad? No, que la cosa se va a poner peor, no, que es decir, pues padre, aunque se ponga peor, pero yo sé que tú eres escudo alrededor de mí,
que tú eres quien levanta mi cabeza, Señor, que tú me tienes bajo tus alas, Señor, que tú vas delante de mí como poderoso gigante, Señor, que tú eres mi castillo, Padre. O sea, creer la palabra, pero la tenemos que confesar para que venga esa fe a nuestra vida y mantenernos firmes sin fluctuar, ¿sí? No, ahorita sí creo, mañana no, dependiendo, ¿verdad? Del clima, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de mi estado de ánimo. Entre más yo me basen, tenga fe, porque siempre tenemos fe, muchachas y muchachos y personas que me están escuchando. Siempre tenemos fe, pero ¿en qué la tenemos? ¿Sí? Hay una fe que obra para lo malo. Tenemos la certeza que las cosas se van a poner peor, ¿no? Estamos convencidos que no vamos a salir. Eso también es fe, ¿sí o no? Pero tenemos que tener fe, ¿quién? En Dios, en sus promesas, en sus verdades, no en mis realidades, no en las realidades del mundo. Yo no tengo que tener fe en eso. Tengo que estar firme sin fluctuar, en la esperanza de que Dios siempre va a salvarnos, a cuidarnos, a protegernos. Y si ya era el día de nuestra partida, pues ya ahí, ya era, ¿verdad? Yo le tengo mucho miedito, respeto a los vuelos. Y yo siempre le decía a mi mamá, ay, mami, mami, ore por mí porque ya me voy a ir, le decía cuando iba a ver la Culiacán. Ya me voy a ir, ay, no, y me da nervios, nervios, no. Y me decía mi mamá, ¿y a qué le tienes miedo? Pues no sé, pues a algo, mami, porque ahora que le iba a decir, no, pues a algo, mami, que vaya a pasar. Me decía, hija, si ya ese es tu día, y de esa manera, así va a ser. Entonces yo le decía, ay, madre, con esos ánimos, ¿verdad? Era muy práctica también. Entonces, para ir terminando, la fe es el mejor camino, pero la fe en Dios. Porque como te digo, fe siempre tenemos. Y luego algo más importante. Bueno, no es, es un comentario. La palabra de Dios dicen que los demonios tienen fe, creen y tiemblan. Entonces, nuestra fe hacia Dios debe de ser una fe de obediencia, ¿verdad? A pesar de. ¿Se vale decir, tengo miedo? ¿Se vale decir, ay, Señor Jesucristo, ¿verdad? Se vale, porque somos humanos, pero no quedarnos ahí, sino decir, Señor, yo sé que yo dependo de ti, que no se cae un solo de mis cabellos sin que tú lo permitas, Señor. ¿Eh? Y que si aún yo pasara un proceso, tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado, Señor, me van a infundir aliento. Y aunque yo tenga enemigos espirituales, naturales, de lo que sea, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y gracias porque mi copa está rebosando. Pero podemos decir eso cuando qué? Con esa confianza entramos al trono de la gracia a encontrar ese oportuno socorro para esos momentos donde necesitamos esa ayuda, ese socorro, ¿verdad? Entonces,
es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, el mejor camino. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.